Hola a todos, hoy les traigo una historia que ha fascinado y confundido a generaciones, la vida de Judas Iscariote, el apóstol, que pasó a la historia como el traidor de Jesús. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que hay más de lo que nos han contado? En este video exploraremos el Evangelio de Judas, un texto antiguo que revela secretos sorprendentes sobre su vida y su papel en la narrativa cristiana, desde la traición que todos conocemos hasta revelaciones que podrían cambiar nuestra percepción de este personaje. Los invito a acompañarme en este viaje a través de la historia y la teología. Prepárense para cuestionar lo que creían saber, porque lo que viene a continuación podría desatar un debate que perduraría por siglos. Comencemos. ¿Qué secretos revela el Evangelio prohibido de Judas? Desde que me adentré en el mundo de la historia y la teología, siempre he sentido una curiosidad insaciable por comprender los relatos menos conocidos que moldean nuestras creencias. Una de las historias que más me ha intrigado es la de Judas Iscariote, una figura que a menudo se presenta como el villano en la narrativa bíblica. Sin embargo, al explorar el Evangelio de Judas, un texto que estuvo perdido durante casi 1700 años, comencé a cuestionar todo lo que creía saber. ¿Y si la traición de Judas no era simplemente un acto de maldad, sino parte de un plan divino? En el Nuevo Testamento hay 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos textos cuentan la historia de Jesucristo, el Mesías venerado en las religiones cristianas. Todos ellos presentan una versión similar de los eventos, pero el Evangelio de Judas ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Esta no es solo una historia alternativa, es una invitación a escuchar la voz del villano de la narrativa y a replantear nuestras suposiciones sobre el bien y el mal. Cuando el texto del Evangelio de Judas fue finalmente publicado por la National Geographic Society en la década de 1970, me sorprendió descubrir que este evangelio no solo es apócrifo, es también gnóstico. Esto significa que pertenece a una tradición cristiana que pone énfasis en la búsqueda del conocimiento espiritual. Me pregunto cómo esta perspectiva podría cambiar nuestra comprensión de Judas y su papel en la historia de Jesús. Un evangelio no canónico. El Evangelio de Judas es un evangelio no canónico, lo que significa que no forma parte de la narrativa oficial de la Biblia. Sin embargo, su relevancia radica en lo que revela sobre las creencias de los primeros cristianos. Este texto es un producto del cristianismo gnóstico, una corriente que floreció en los primeros siglos de nuestra era, y su contenido ofrece un contraste fascinante con las enseñanzas ortodoxas. Me pareció particularmente interesante que este evangelio fue redactado en copto y que se encuentra entre otros textos antiguos. Los evangelios canónicos se centran en la vida y los milagros de Jesús, mientras que el evangelio de Judas se presenta en un formato diferente. En lugar de narrar una secuencia de eventos, este texto muestra diálogos entre Jesús y Judas, lo que permite a los lectores adentrarse en las enseñanzas de Cristo de una manera más íntima y personal. Esta estructura invita a la reflexión sobre la relación entre ambos personajes y plantea la pregunta: ¿por qué Judas fue elegido para llevar a cabo esta traición? Contexto histórico y cultural. Para comprender plenamente el significado del Evangelio de Judas, es crucial explorar el contexto histórico y cultural de Judea en el siglo I. En aquel entonces, la región estaba bajo el dominio romano, y la opresión política creaba un ambiente de tensión y ansiedad entre los judíos. Muchos esperaban la llegada de un Mesías que los liberara de este yugo. En este ambiente convulso, el ministerio de Jesús comenzó a tomar forma. Su mensaje de amor y redención resonaba entre las multitudes, pero también atraía la atención de las autoridades. En medio de este conflicto, Judas emerge como una figura compleja. A través de sus diálogos con Jesús en el Evangelio, se revela que Judas no solo fue un apóstol, sino que también se le otorgó una comprensión única de la misión de Cristo. Esto lleva a cuestionar si su traición fue realmente un acto de deslealtad o un cumplimiento de un propósito mayor. Orígenes de Judas. Profundizando en la vida de Judas, descubrimos que su nombre tiene un significado significativo: el que es alabado. Sin embargo, a lo largo de la historia, su legado ha sido manchado por la traición. Nacido en Keriot, un lugar que se menciona en la Biblia, Judas creció en un entorno que probablemente lo moldeó de maneras que nunca podremos comprender del todo. Reflexionando sobre su vida, me pregunto cómo fueron sus relaciones familiares y su entorno social. Era un hombre de su tiempo, enfrentando las mismas luchas que sus contemporáneos. Pero, ¿cuáles fueron sus aspiraciones y sueños? En el Evangelio de Judas, se nos presenta a un Judas que anhela entender el mensaje de Cristo en su totalidad. Esto nos lleva a cuestionar si su traición fue el resultado de una búsqueda personal por el conocimiento y la verdad, en lugar de un acto malvado. Elección como apóstol. La elección de Judas como apóstol es otro aspecto fascinante de su historia. Fue llamado por Jesús, un acto que conlleva una gran responsabilidad. En su papel como tesorero, Judas tuvo acceso a los recursos del grupo, lo que lo coloca en una posición privilegiada. Sin embargo, también es un recordatorio de que el poder y la responsabilidad pueden ser tentadores. En el Evangelio de Judas, se enfatiza que Jesús le reveló a Judas secretos que no compartió con los otros apóstoles. Este detalle me hace reflexionar sobre la naturaleza de su relación. ¿Qué significaba realmente ser el elegido para llevar a cabo la traición?
¿Era Judas consciente de que su papel era esencial para cumplir el plan divino, o fue una víctima de circunstancias? Vida y ministerios de Jesús. Mientras exploramos la vida y el ministerio de Jesús, es importante recordar que Judas estuvo presente en muchos momentos significativos. Vio milagros, escuchó enseñanzas y fue testigo de la cercanía entre Jesús y los otros apóstoles. Pero, a medida que se desarrollaba la historia, también se produjeron tensiones. La dinámica entre Judas y los demás apóstoles es intrigante. En el Evangelio de Judas, se sugiere que él tuvo una comprensión más profunda de las enseñanzas de Jesús, mientras que los demás malinterpretaron su mensaje. Esto plantea preguntas sobre la lealtad y la traición. ¿Estaba Judas realmente en el camino correcto, mientras que los otros estaban equivocados? ¿O, por el contrario, era un hombre perdido en su búsqueda de significado? La traición. Llegamos al momento culminante de la historia, la traición. En el Evangelio de Judas, se nos dice que este acto no fue un simple capricho. En lugar de ser un episodio de maldad, se presenta como un plan divino. Esta idea me dejó atónito. Judas no era simplemente un traidor, era un instrumento de un propósito más grande. Se habla de que Jesús le confió a Judas secretos que no compartió con los demás. Esto hace que la traición parezca un acto de obediencia en lugar de deslealtad. A lo largo de las páginas del Evangelio, se revela que Judas actuó de acuerdo con la voluntad de Jesús, un concepto que desafía la comprensión tradicional de la traición. Al considerar el acuerdo de Judas con los líderes religiosos, no puedo evitar preguntarme cómo se sintió en ese momento. ¿Era consciente del peso de su decisión? ¿O simplemente actuó como un actor en una obra más grande? Consecuencias de la traición. Las consecuencias de la traición de Judas son devastadoras. El juicio de Jesús y su condena son momentos que resuenan a través de la historia. Pero, en el Evangelio de Judas, encontramos un Judas atormentado por el remordimiento. Se nos presenta un hombre que, tras la traición, se da cuenta de la magnitud de sus acciones. El intento de Judas de devolver el dinero es un acto que resuena con desesperación y arrepentimiento. Sin embargo, su lucha interna plantea preguntas sobre el perdón y la redención. ¿Es posible que alguien que ha traicionado pueda encontrar la paz? Muerte de Judas. El final de Judas es trágico y, a menudo, malinterpretado. Se dice que se ahorcó, pero el Evangelio de Judas sugiere que su destino es más complejo. En este relato, Judas no es un villano que se quita la vida por culpa, sino un personaje que cumple un papel en el plan divino. Me pregunto cómo se sentía Judas en sus últimos momentos. ¿Se dio cuenta de que su traición fue esencial para el sacrificio de Jesús? ¿O estaba atrapado en la desesperación, sin un camino claro hacia la redención? Legado de Judas. El legado de Judas ha sido objeto de debate a lo largo de la historia. Durante siglos, ha sido visto como un símbolo de traición y deslealtad. Sin embargo, al estudiar el Evangelio de Judas, me doy cuenta de que su figura es mucho más compleja. Su traición no solo llevó a la crucifixión de Jesús, sino que también planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la fe y la espiritualidad. En la discusión sobre la traición y el sacrificio, encontramos un espacio para la reflexión teológica. ¿Fue Judas un villano o un mártir? ¿Su traición fue necesaria para la salvación? ¿O fue el amigo que entendía lo que tenía que hacer? A medida que estas preguntas resuenan en mi mente, me doy cuenta de que la historia de Judas es también un reflejo de nuestras propias luchas internas. Si te gustó, deja tu like, comenta y sígueme para más contenido.